Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos esta noche a Pico y Pala. La verdad es que pues, hoy más que nunca es un gozo y un privilegio volver a estar con vosotros. Para los que estáis en casa y los que están aquí, pues la verdad es que teníamos ganas después de el Omicron y estar encerraditos. La verdad es que teníamos muchas ganas de compartir la palabra del Señor. Y tengo que decir que este mensaje es algo que llevo preparando pues 15 días más o menos, desde el día 13 que yo lo tenía preparado, hace 2 jueves, y he tenido tiempo para meditarlo, para madurarlo. Yo creo que es una de esas palabras especiales que el Señor pone en tu corazón y que debes de compartir, y sobre todo siento que debemos de retar a la iglesia. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente no es muy popular. Es un tema que a mí me gusta hablarlo o explicarlo desde el punto de vista de que no todo es para todo el mundo. Y cuando digo no todo es para todo el mundo, muchas veces entramos en polémicas, que si el vino sí, vino no, cine sí, cine no. Entramos en tesituras de qué hacer, qué no hacer, qué conviene, qué no conviene, qué suma, qué no suma. Y realmente explicando el tema del nazareato, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas de estas decisiones que dependen de tu decisión personal y depende de tu compromiso con el Señor, depende de lo que tú anheles en tu corazón, lo que anhele tu alma, lo que anhele tu espíritu, a dónde quieres llegar, a qué punto quieres estar, en qué nivel quieres pararte en tu relación personal con el Señor. Y vas a ver que los votos en sí no solo son de bendición para ti, sino que son de bendición para la iglesia, para la congregación. Amén. Así que, si os parece, vamos a cerrar los ojos un minuto, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros corazones, que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir tu palabra, para poder ponerla por obra, Señor. Y Padre, que tú hables a nuestros corazones de manera viva y eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que el título del mensaje es El Santo y el Sabio, y está sobre todo basado en el voto de los nazareos, que se encuentra en número 6. Si tenéis Biblia o dispositivo móvil, te invito a que cojas y busques número 6 y que nos podamos empezar a coger ubicación desde ahí. Hay que diferenciar también dos tipos de llamado dentro del ministerio, y quiero esto también hacerlo claro. Estoy hablando, o espero hablar, a personas que han dicho un sí más profundo al Señor, o dicho de otra manera, le han dicho un segundo sí al Señor. Es decir, espero hablar a personas que le han dicho: Señor, yo te he recibido, te he dicho sí, te he recibido en mi corazón, pero también te he dicho sí a quiero servirte, quiero entregar mi vida. Te he dicho sí a que estoy dispuesto a poner tu palabra por obra y estoy dispuesto a ser desafiado. Y yo creo que la palabra muchas veces nos va a llevar a un punto de decisiones, nos va a llevar a un punto de confrontación de las cosas que nos gustan, de otras cosas que no nos gustan, pero sobre todo cosas que suman. ¿Y suman en qué? Pues la cuestión es lo siguiente: el nivel de unción, el nivel de autoridad, el nivel de poder van muy de la mano con el nivel de santidad. Y la santidad no es otra cosa que consagración. Cuando uno se consagra al Señor, cuando uno empieza el proceso de santificación, uno empieza un proceso de limpieza que va de dentro hacia afuera, empieza un proceso donde uno va a ser tratado en el carácter, donde uno ya no es solo todo lo que se me permite hacer. Hay que hacer aquí un pequeño paréntesis en la teoría de la gracia. ¿Por qué? Porque en la teoría de la gracia estamos dilatando o estamos expandiendo todo lo que se me permite sin que pase nada. No sé si esto
lo habéis escuchado alguna vez. Pero muchas veces entramos en, puedo hacer esto, no pasa nada. Puedo tomar aquello, no pasa nada. Puedo ir a tal sitio, no pasa nada. Puedo ver tal película, no pasa nada. No me afecta. Soy maduro, soy mayor de edad, yo tengo carácter, yo puedo aguantarlo, no me afecta. Pero no estamos hablando de esa gracia para hacer lo que uno quiere, o lo que uno le apetece, o lo que a uno le da la gana. Estamos hablando de las cosas que suman dentro del ministerio. Estamos hablando de ese paso más. Estamos hablando de los puntos que me van a acercar, más si cabe, que me van a dar un mayor peso de gloria, un mayor nivel de autoridad y un mayor nivel de conocimiento y de discernimiento, sobre todo de Cristo. Porque Cristo fue una persona sujeta a la voluntad del Padre, sujetó sus pasiones, sujetó su voluntad, y no solo la sujetó, sino que encima la entregó y la clavó en una cruz. Con lo cual, estamos hablando que vamos a ver todo este tipo de aspectos, pero es un mensaje que yo sé, a mí me ha desafiado, a mí me ha hecho pensar, a mí me ha hecho reflexionar, y quiero exponértelo de la manera más bíblica posible para que tú puedas entender también y puedas también tomar tus propias decisiones. Así que nos vamos a número 6 y vamos al versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo de su voto, de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y lo primero que tienes que tener claro en este tipo de voto es que es por un periodo de tiempo. Es decir, cuando se hacía un voto de este tipo, era por un periodo de tiempo. Era un tiempo que decían, este compromiso con el Señor, hago este voto y entonces me comprometo, me aparto. Como estáis viendo, no simplemente se trata de no beber vino, es que tenían prohibido acercarse a cualquier producto de la vid. El tema del pelo era una señal de autoridad y de sometimiento a Dios. Cuando hablamos de que no estaban dispuestos a no tocar uvas frescas ni secas, es decir, realmente aquello que pueda contener un poco o un mínimo de, directamente es desechado. ¿Vale? Es decir, esto hay que entenderlo, porque cuando habla de la muerte, vais a ver un poquito más adelante, que dice, y si le sorprendiere a alguien en una muerte repentina, debe de reiniciar el voto. Y esto es muy interesante, ¿vale? Porque te lo voy a poner de la siguiente manera. En mi opinión, y lo que he estado estudiando, lo que he estado leyendo, esto muchas veces nos habla de compañías. Con quién estoy, con quién comparto. Anoche lo hablábamos sobre mentores y mantos, ¿no? Sobre bajo qué cobertura estoy, bajo qué manto, o sea, qué manto estoy recibiendo, qué manto me han impartido, qué estoy recibiendo de parte del Señor y qué está puesto, o bajo qué estoy puesto yo, ¿vale? Eso es importante que tengamos claro en qué lugar estamos. Como iglesia, ¿qué cobertura tenemos? ¿Qué herencia espiritual tenemos?
Porque en el momento que uno se aparta, uno se consagra al Señor, uno toma ciertas decisiones, y esto es un voto, ¿vale? O sea, un voto es un compromiso que tú tomas con el Señor. Cuando habla de personas muertas, habla con las personas que nos juntamos. Y lo dice además de una manera muy tajante. Ni padre, ni madre, ni hermano, ni familiar alguno. Es tremendo. Ahora, tengo que decir algo. Esto es un voto que no es para todo el mundo. Habrá partes del ministerio. Mira, yo creo que todo el mundo tiene un llamado. Yo creo que todo el mundo tiene dones y talentos, ¿sí o no? Y todos son útiles, necesarios y son de bendición en el cuerpo de Cristo. Todos son parte del cuerpo de Cristo. Ahora, hay niveles dentro de nuestro llamado. Hay niveles de consagración en nuestra vida personal. Hay niveles de autoridad dentro del pastorado. Si eres apóstol, hay niveles. Si eres pastor, hay niveles. Si eres maestro, hay niveles. Si eres profeta, hay niveles. De hecho, uno puede tener el don profético y no ser profeta. ¿Vale? Esto es una cosa que siempre me gusta explicar y me gusta recalcar, porque parece que cualquiera que dice una palabra profética ya es profeta. No, no tiene por qué. Uno puede fluir en el don de profecía sin ser profeta. Porque el ser profeta, que es lo que vamos a ver, requiere bastante más. Sobre todo en tu manera de vivir, en tu vida personal. Y no en las cosas que haces bajo la gracia, sino en las que no haces. Y no las haces porque las has entregado en la cruz del Calvario. Es decir, las has puesto en el altar. Y las has puesto en el altar de manera voluntaria. ¿Amén? O sea, es decir, esto hay que tener claro todo el concepto, ¿vale? Entonces, tenemos principalmente 4 grandes ejemplos en toda la palabra, que son Sansón, Samuel, Elías y Juan el Bautista. Hablamos de voto de nazareato. Y concretamente, de Elías no lo sabemos, pero Sansón, Samuel y Juan el Bautista no es un voto personal, es un voto heredado por los padres. Por mandato de Dios. ¿Vale? Es decir, el Señor se aparece al papá de Sansón y a la mamá de Sansón. El Señor se aparece y habla a Ana, y Ana hace el voto de entregar a Samuel. Elías no lo sabemos, pero Elías hace voto. Es decir, eso está en Primera de Reyes. Juan el Bautista igualmente es apartado por revelación tanto a su padre, a Simón y a su madre Elizabeth, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que hay votos que nosotros podemos hacer que afectan a nuestros hijos, marcan el destino de nuestros hijos. Y esto también es muy interesante, porque primero, cuando hacemos este tipo de compromisos, cuando hacemos este tipo de pactos, también recae una gran autoridad, pero también recae una gran responsabilidad. Es decir, el poder, esto es como has visto Marvel, que los poderes tienen responsabilidad, ¿no? Es decir, no puedo hacer lo que me dé la gana todo el tiempo. Pues el poder, la autoridad, tiene responsabilidad. Y además, si te das cuenta, Sansón fue el último juez. Y fue el último juez y además Dios lo levanta en uno de los periodos de más oscurantismo, en la mayor decadencia previa a que se levanten los reyes dentro de Israel. Coincide que el periodo de final de Sansón empieza con el principio del ministerio de Samuel. Es decir, Dios restaura por medio de personas con este voto el final de una dispensación, es decir, la dispensación de los jueces, se termina en la vida de Sansón y comienza la siguiente dispensación en Samuel.
Obviamente, con Samuel no solamente se toca la unidad de gobierno, con Samuel se establece el reino de Israel. Es decir, Samuel va a ser el profeta que unja primeramente a Saúl y segundamente a David. Samuel va a ser el que cambie el sacerdocio de Elí, que había sido un sacerdocio desastroso. Los hijos de Elí blasfemaron contra Jehová, mancillaron el templo, es decir, realmente era un desastre absoluto el sacerdocio levítico en el tiempo. Elías le tocó el tiempo del peor o los peores reyes de Israel. Estamos hablando de Acab y estamos hablando de la famosa Jezabel. Es decir, probablemente de los reyes más despóticos, inicuos y de los más desastrosos, en el periodo también, espiritualmente hablando, donde la idolatría era la nota predominante, además, idolatría promovida por el Estado, por los reyes de Israel. Estamos hablando de que Elías combate a 400 sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, es decir, no es cualquier cosa. Él tenía una gran oposición, pero ese voto es el que le capacita para poder tener la autoridad y poder ejercer esa responsabilidad de parte de Dios. Por supuesto, se le despiertan grandes dones, se despierta una gran capacidad. Y rematamos con Juan el Bautista. Si os dais cuenta, acaba Malaquías casi 400 años antes de que el Señor venga, 300 y pico largos, y hasta que no aparece o empieza a atisbar Jesús, no aparece Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, además, es el profeta que prepara el camino al Mesías, que tampoco es moco de pavo. Pero la vida de Juan el Bautista es una vida de separación, de apartarse, de estar en el desierto, de ser el loquito, de vestir raro, de ser impopular, pero la autoridad que tenía hablando Juan el Bautista es comparable a la capacidad de arrepentimiento que produce el Espíritu Santo. Es decir, cuando Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y predicaba el bautismo, es decir, predicaba el arrepentimiento de obras muertas. Hasta ese entonces no se había hablado cosa semejante. Es decir, fue un pionero en su momento. La revelación de Dios en ese momento fue una revelación tremenda y poderosa, con una grandísima autoridad, con una grandísima responsabilidad. Estaba preparando la antesala de Jesús. Sin embargo, si os dais cuenta, a excepción de Samuel, Sansón tenía grandes debilidades de carácter. Elías tuvo su debilidad de carácter y Juan el Bautista fue matado por Herodes y Herodias. ¿Vale? Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso hablamos de que el voto nazareato es un voto que incurre en el tiempo y especialmente en un periodo de tiempo. Ahora, ¿qué ocurriría? Y hablamos ahora de nuestro tiempo, si la Iglesia pierde su propósito. Y estamos haciendo un grandísimo hincapié en llamados, mantos, dones, herencias. Estamos haciendo un grande hincapié en quiénes somos y qué es lo que se espera de nosotros y qué ADN tenemos y quién somos espiritualmente. Por un tema muy sencillo. El Señor nos está hablando de que no perdamos el enfoque, no perdamos el propósito, que toda esta pandemia, que todo este Omicron o COVID o lo que sea, no nos desenfoque del propósito, del llamado que Dios tiene para la Iglesia de Cristo. Que es tan fácil meternos entre miedos, temores, voces ajenas a la voz de Dios, opiniones, y sobre todo, además, es que vienen de entornos incluso dentro de la propia Iglesia. Pero
lo único que se está preparando, y esto sí lo digo públicamente y abiertamente, es el caldo de cultivo perfecto para el anticristo. ¿Por qué? Porque la desinformación es algo que está ahí. Los grandes líderes del mundo no están. Porque vamos, si tú me dices que el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos es Biden, ¿y qué va a ser el anticristo? Va a ser un gran líder mundial que traiga consigo al resto de líderes mundiales. Va a ser el gran cuerno que gobierne sobre los 10 cuernos. Va a ser un líder económico que restaure la economía. ¿A dónde vamos? Habrá rumores de guerra, habrá tinieblas, habrá oscuridad, esto, lo otro. Y es lo que estamos viviendo. Es decir, se está preparando el escenario. No estamos en el escenario todavía, se está preparando el escenario. Y la Iglesia tiene que estar apercibida. Es decir, la Iglesia tiene un llamado claro y específico y no debemos de perder de vista el propósito. No debemos de perder de vista el llamado de la Iglesia. No debemos de perder de vista el llamado que tenemos nosotros de manera individual. No debemos de perder la unción y no debemos de perder de oír la voz de Dios. Decía el hermano Blas, es que el espíritu de discernimiento es muy importante. Claro que sí, porque tenemos que aprender a discernir lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. Y no se trata de si me pongo o no una vacuna. No se trata de eso. Muchos están mezclando churras con merinas. Y no es así. No es así. La palabra lo dice claro, habrá pestes. Habrá mortandad. ¿Vale? Es decir, tenemos que despertar. Hay una cosa que si hiciera la pregunta abiertamente, ¿cómo dijo Jesús? Estoy hablando de Jesús, que se llamaría su casa. Casa de oración. Lo que menos está haciendo la gente dentro de la iglesia a día de hoy es orar. Si viéramos menos YouTube y orásemos más, otro gallo nos cantaba. Y más centrados estaríamos. Y el ministerio de la intercesión, hermanos, es un ministerio que hay que despertar dentro de la iglesia. Pero para que se despierte un ministerio de intercesión, tiene que haber intercesores dispuestos a pagar el precio. Porque cuando lees el testimonio, anoche lo puse, de uno de los fundadores de las casas de intercesión, Rick Howell, dice, el camino de la intercesión es el camino de la cruz. Y tiene mucha verdad. ¿Tú quieres tener autoridad? Bienvenido a entregar cosas en la cruz. ¿Tú quieres tener santidad? Sin santidad nadie verá. O sea, en la medida que tú quieras ver a Dios, va a haber una demanda clara y específica de parte de Dios para que te levantes en santidad. Fijaros que esto vamos a profundizar un poco más, pero vamos a la parte práctica. Y esto es lo que me encanta de esto. Lo primero es que en el versículo 2 habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, es decir, el voto, o sea, es decir, el voto nazareo no es algo exclusivo del hombre, es decir, incluye hombre y mujer. Y eso, creerme, que era una novedad en la época. Era algo tremendo, ¿vale? Con lo cual estamos hablando que hombre o mujer pueden hacer un compromiso voluntario de apartarse y separarse para dedicarse al Señor. Abstenerse del vino y todos los derivados de la uva durante un periodo de tiempo.
¿vale? Una de las cosas que a nosotros nos desafió Pastor Jan es a todos los pastores a dejar la bebida alcohólica. Y nos lo explicó de una manera muy sencilla. David, hay un sacerdocio que es más alto y ese es el que queremos. Está en Jeremías 35. Creemos que este es el llamado que tenemos como cuerpo ministerial. Entiendo tu cultura, es tu decisión. Y Dios me habló claramente. Te digo más, Dios me habló a mí claramente, incluso a través de personas que no están en la iglesia, que no son nacidos de nuevo, que no son cristianos. Pero Dios me habló claramente y por eso hice mi voto. Y no es un nazareato completo, pero es un voto y puedo decir que a mí me ha sido de mucha bendición. Porque sí puedo testificar que de un tiempo a esta parte mi nivel de autoridad ha hecho así, ¡pum! Y ha sido por el voto, es por la cobertura, es por el manto que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Pero, como os digo, no es algo que muchas veces se ha forzado dentro de la iglesia. Es que el vino es malo. La Biblia no prohíbe el vino. No pecas si te tomas una cerveza. No pecas si te tomas una copa de vino. Quiero que eso se quede claro. Porque Jesús no lo condena. Y además tuvo la gracia de hacer la conversión del agua en vino. Ok, pues como digo, el tema de la bebida alcohólica es un voto personal. Y quiero que esto quede claro. Es decir, es algo que tú tienes que hacer por voluntad propia. Y la respuesta o la pregunta sería, ¿me hace más santo? Pues sí. No lo digo yo, lo dice Números. ¿Vale? Siguiente. No se cortaría el pelo. Y añade, él o ella serían santos. Cuando hablamos del pelo largo, hablamos de una señal de cobertura y una señal también de autoridad y de compromiso, ¿vale? El no cortarse el pelo es algo, pues, que en ese momento era de testimonio y era de una referencia visual, porque ahora veréis también que dentro del sacerdocio, cuando un sacerdote o cuando, por ejemplo, Job caen de gracia, se rapa el pelo. Y de hecho, Sansón, cuando caen de gracia, rapa su cabeza. Eliseo era calvo y se reían de él, pero era un santo, era un profeta. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de que esto era importante porque era una señal de autoridad, ¿vale? Y lo que hemos dicho, versículos 6 y 7, no se harían inmundos habiendo estado cerca de un muerto, aunque fuera un miembro de su familia. Y esto, como os digo, nos habla de compañías y nos habla de con quién estamos, con quién compartimos y, dicho de otra manera, quién o qué influencian mi vida, ¿vale? Nos vamos del versículo 8 al 18 y seguimos leyendo en número 6, ¿vale? Dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y al octavo día traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es, pues, la ley del nazareo. El día que se cumpliera el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación.
y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas y levadura, de flor de harina amasadas con aceite y hojaldres y levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. Con el canastillo de los panes y levadura ofrecerá a sí mismo al sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Aquí vamos a empezar a desmembrar cosas, ¿vale? Lo primero, hay un énfasis en la santidad. Es decir, queremos otro nivel, anhelamos más del Señor. La santidad no es negociable. Y tenemos que buscar la manera de ser cada vez más santos. Tendremos que cambiar nuestra manera de hablar, tendremos que cambiar las cosas que vemos, tendremos que cambiar las cosas que oímos, muchas veces nos va a tocar desechar música, películas, compañías, pero será necesario según al nivel que quieras ir. Versículo del 9 al 12, estamos viendo qué hacer cuando el voto se ha roto. ¿Y cuándo has roto el voto? Pues cuando has tocado o has estado con algo muerto. Y es interesante, es decir, Pastor Jan nos desafía a nosotros, los pastores, y lo dijo aquí cuando vino, y creo que es una cosa muy interesante, a tomar comunión cada mañana. Y yo he estado preguntándole al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo lo haga? Y una de las cosas que me doy cuenta, que si me pongo a tomar comunión cada mañana me tengo que poner a cuentas con el Señor. Es decir, cada mañana tengo que pedir perdón por mis pecados, cada mañana debo de ponerme cara a cara con el Señor si no quiero comer la Santa Cena para juicio. Entonces, esto toma sentido. ¿Me explico? Luego, si hay preguntas o hay alguna cuestión, la vemos en detalle. Es interesante que cuando terminas el voto, tienes que realizar concretamente 3 ofrendas. Uno es una ofrenda encendida, es decir, tiene que quemar la ofrenda, es decir, es una ofrenda de purificación y al mismo tiempo es una ofrenda de pecado. Es decir, cuando trae el carnero de un año sin tacha, sin mancha, es por una ofrenda de pecado. ¿Por qué? Porque cuando termina el voto estaba en un estado de santidad y el dejar el voto es volver al estado inferior. Y debía de arrepentirse y debía de pedir perdón al Señor por haber dejado ese estado. Esto también es otro detalle interesante. Es decir, estaba aquí y baja y debe de arrepentirse por haber por haber cesado el voto. Y al mismo tiempo trae una ofrenda de paz. Automáticamente cuenta cero. Y debe de raparse y su señal de autoridad ponerla bajo el fuego del Señor. Son cosas serias y son muy interesantes. Yo he querido hacer un poco de énfasis en esto. Hay una ofrenda de pecado. Y es que cesar el nivel de santidad para ir a un nivel inferior, Dios lo consideraba pecado. Te lo voy a traducir de otra manera. Si teniendo una revelación mayor no la vives o no la haces, estás pecando. Si Dios te ha llamado a tener un nivel de consagración o te está llamando a algún tipo de ministerio, si Dios te está llamando a algo un poco más alto y no lo haces, estás pecando. Si Dios te ha dado dones y talentos y los escondes, estás pecando. Y debes de pedirle perdón por eso al Señor.
ese es nuestro nivel de Nuevo Testamento, de la dispensación de la Iglesia, de nuestro tiempo. Y esto es interesante que se entienda, y esto es interesante que volvemos al punto, que el servicio al Señor, que el ministerio es voluntario, que tú te comprometes. Y el Señor dice, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? O sea, a mí lo que me hace gracia es que la voz profética, el voto, lo hace con los jóvenes, cuando realmente yo siento que sería más difícil hacer esto. Pero es que a lo mejor el Señor, digo a lo mejor por decirlo de alguna forma suave, es que el Señor nos está llamando o nos está despertando a que igual que hay una iniquidad tremenda, vamos a tener que predicar de la santidad de una manera tremenda. Y vamos a tener que retar a la juventud a tomar decisiones en pro de la santidad. Vamos a tener que desafiar a nuestros chicos a decir, oye, te vas a tener que comprometer con el Señor si quieres alcanzar tu generación, si quieres tener ese nivel de orar, sanar, liberar, etcétera, etcétera, etcétera. No es, o sea, es decir, la autoridad no es gratis. Y esto, os digo algo, se compara con el sacerdocio, porque si te vas a la parte técnica del sacerdocio, ¿vale? Vamos a las funciones del sacerdote. El sacerdote, o sea, es decir, un ministerio normal, solo debía de abstenerse de beber vino solamente cuando servía en el tabernáculo. Es decir, solamente los días, que además llevaban un calendario, llevaban un orden, no siempre estaban los mismos, salvo el sumo sacerdote que sí estaba a los 365 días, ¿vale? Pero un sacerdote normal no estaba todos los días. Los días que servía no bebía alcohol. No se puede contaminar a sí mismo salvo por familiares cercanos, hijos o esposas. Es decir, él no era contaminado por estar en medio del pueblo y que se muriera alguien. De hecho, los sacerdotes, si se moría alguien, tenían que atenderlo, tenían que dar servicio. Solamente si era su esposa o sus hijos, tenían que hacer ofrenda de expiación, es decir, tenían que hacer una ofrenda de purificación. Y además, no se le permitía expresiones extremas como azotarse, cortarse o afeitarse zonas del cuerpo. Es decir, los sacerdotes realmente tenían otro tipo de reglas y otro tipo de normas bastante menos agresivas que los nazareos. Vamos al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era una abstinencia permanente del alcohol al estar al servicio permanente en el tabernáculo. Es decir, esto era comparable a nivel de autoridad del sumo sacerdote. No podía acercarse a un muerto aunque fuera alguien cercano. Y solo se le permitía despeinarse cuando estaba en un gran clamor o lamento. Por ejemplo, en la fiesta de expiación, antes de la fiesta de los tabernáculos, ahí sí se le permitía hacer gestos de lamentación delante del Señor. Pero mientras tanto, no era algo habitual que se raparan ni hicieran ningún es decir, llamamiento de este tipo, ¿no? Sin embargo, el nazareo, abstinencia de todo, una muerte repentina cerca de él automáticamente lo hacía empezar de cero y no se le permitía cortarse el pelo. Porque cortarse el pelo significaba que estaba empezando de nuevo, ¿vale? Volvemos al punto. ¿Qué ocurre si la iglesia pierde su llamado? Es decir, una de las cosas que salían ayer en las noticias es la normalización de
yo creo que de falta de santidad dentro de la propia iglesia. Y creo que esto es algo que nos debe de llamar la atención. Es decir, tenemos un llamado claro a ser santos. Tenemos un llamado claro a consagrarnos para el Señor. Tenemos un llamado muy obvio a servir al Señor en integridad, en pureza, en verdad. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no debemos de descuidar, no debemos de no entender esto, porque cuando hablamos de una ley como esta del nazareato, pues hay que entender el propósito, y es que es una provisión de Dios para levantar hombres o mujeres que no eran parte del sacerdocio, es decir, que a lo mejor no tenían un llamado o que no tenían un linaje levítico, pero eran levantados de parte de Dios para proveer autoridad moral y hablar de parte de Dios cuando fallara el sacerdocio. Y esto hay que ver dónde se recibe, porque lo recibe Moisés en el desierto, en el mismo sitio que se constituye los levitas y donde se constituye el sacerdocio. Es decir, Dios estaba preparando ya una vía alternativa para cuando el sacerdocio fallara, para cuando la iglesia, cuando el pueblo de Israel fallara, Dios estaba preparando la alternativa al sacerdocio. Y eran personas que tomaban un compromiso, y eran personas que decían, wow, yo voy a hacer esto. Y Elías, es decir, Elías estamos hablando de un top 3, es decir, estuvo en el monte de la transfiguración con Jesús y con Moisés, es decir, Elías no es cualquier cosa. Y es un buen ejemplo de ese compromiso de parte de Dios. Así que la diferencia entre un hombre santo y un hombre sabio, o lo que es lo mismo, una persona que se ha apartado y una persona que se ha consagrado, a una persona que también vive en santidad, pero Dios la considera o Dios le enfoca el mensaje de otra manera. Lo primero es que el santo se consagra a sí mismo para Dios y son extremos. Es decir, vive de una manera extrema. Y un sabio es el que busca a Dios y busca introducirse a sí mismo en la sociedad para crear cultura de reino. Vive en el mundo, pero no es de este mundo. Y os digo algo, las dos maneras de vivir son totalmente exclusivas de quien toma la decisión. Con la puntualización de que en la actualidad el sacerdocio es servicio. Os pongo el ejemplo. Elías conocía el corazón de Dios, era la voz de Dios, era la voz profética, pero le tocó apartarse, le tocó esconderse, le tocó ser perseguido, le tocó juzgar a la nación, le tocó hablar cosas que no eran populares y le tocó pagar un precio muy, muy alto, pero al mismo tiempo Dios lo envió con un propósito. Moisés probablemente fuera uno de los hombres con mayor revelación de Dios después de Salomón, por el nivel de revelación que él tuvo en el monte Sinaí. Es decir, no solo recibe la ley, sino que recibe todo el manual de vivencia. Es decir, tuvo una impartición durante 40 días, pero con la diferencia de que el llamado de Moisés estaba en medio de Israel. Y automáticamente, aquí hay algo interesante. Cuando él baja del monte Sinaí, él baja con su rostro cubierto por la gloria de Dios. Él había estado delante de la gloria de Dios. Pasa un tiempo y esa gloria se va. ¿Por qué creéis que el tabernáculo de David estaba en una tienda? Porque la gloria de Dios en ese tiempo era algo encubierto. Es decir, estaba cubierta. En el tabernáculo, la gloria de Dios estaba cerrada al lugar santísimo. En el templo, la gloria de Dios estaba cerrada al atrio interior, es decir, al lugar santísimo. ¿Por qué?
porque era algo encubierto. Ahora, esto no quiere decir que Moisés hubiera quedado los 40 días ahí arriba. Y Moisés se da cuenta de que verdaderamente él quiere estar ahí. Si miras la historia, cuando él baja, te das cuenta que Moisés no quiere volver a tratar con el pueblo. Moisés se quiere quedar en el monte Sinaí, que ahí hay revelación, ahí hay chicha. Y sin embargo, entiende su llamado, entiende la responsabilidad y entiende lo que Dios le ha mandado a hacer. Pero no desecha la santidad, sino todo lo contrario, la anhela. Pero le toca enfangarse con eso. Con Jesús y con Juan el Bautista tenemos el mismo ejemplo. Juan el Bautista se puede denominar un santo. ¿Por qué? Porque fue apartado, porque tuvo una voz profética, pero se crió en el desierto, vivió en el desierto, creció en el desierto, aparecía en los momentos clave, aparecía en los momentos oportunos, bajaba al Jordán, daba el mensaje, se volvía a ir y se hizo famoso por eso. Sin embargo, Jesús estaba entre las multitudes. Jesús estaba con la gente. Con la diferencia de que Jesús tuvo la capacidad de no cometer pecado. Cosa que ningún ser humano tenemos esa capacidad. Y ahí es donde tenemos que pensar y entender las verdades que hay en este voto. Porque ya estamos viendo que en el momento que bajamos de nivel, tenemos que arrepentirnos. En el momento que bajamos del escaloncito, en el momento que no somos lo que tenemos que ser, el llamado que Dios ha puesto en nosotros, tenemos que arrepentirnos y tenemos que empezar de nuevo. Porque hay un tiempo que Dios te está escogiendo, que Dios te está señalando, que Dios te está apuntando. Y a lo mejor no es a vivir una vida apartada de santidad, a modo profético. Me quiero explicar bien. Por lo tanto, la otra acción, ¿cuál es? No hay más opciones. Fijaros que es interesante que la gente decía, porque vino Juan el Bautista, y esto lo dijo Jesús, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, realmente Jesús diciendo esto nos está poniendo en perspectiva los dos tipos de sacerdocio que hay, los dos tipos de llamado que hay, las dos perspectivas de llamado de parte de Dios que hay. Y esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Es actual un llamado nazareo a nuestra vida? Y yo creo que sí lo es. Y probablemente por tiempos, por un tiempo, y algunos para toda su vida. Pero esto es actual. Y esto es un llamado que tenemos todos y cada uno, que has dicho sí una segunda ocasión. Cuando tú le dijiste al Señor, Señor, quiero más, Señor, quiero servirte, Señor, te entrego mi vida, Señor, voy a dar ese pasito, Señor. El Señor te dice, déjalo todo, sígueme. Toma tu cruz, sígueme. El que no deje padre y madre. Es decir, y eso es Jesús, es decir, él no te lo puedo decir, pero ¿te das cuenta que la palabra concuerda? ¿Te das cuenta que la palabra
se vuelve a activar en los momentos de iniquidad, en los momentos de oscuridad, en los momentos de depravación espiritual como lo que estamos viviendo ahora, en los tiempos de confusión. ¿Entiendes que es necesario que tomes decisiones serias delante de Dios? Y no es por algo que yo te diga, es porque si Dios te está poniendo ese celo santo, si Dios está poniendo ese llamado santo, solo hay un camino. Y solo hay un camino hacia Dios, y el camino es la santidad, no hay otro. Dice, llamarán al camino, el camino de la santidad. ¿Os acordáis que predicamos no hace mucho de eso? En fin, quiero que oremos, si os parece. Yo creo que después de que oremos, si queréis que comentemos algo, lo comentamos. Pero espero que se haya entendido todo bien y que tú puedas meditar en esto. Yo lo he podido meditar 15 días. Me ha desafiado, me ha movido el cimiento y espero que Dios te haya hablado. Y espero que te hable en los siguientes días, ¿sabes? Así que, Padre, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, en esta noche. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que no hemos bajado el escalón, Señor, y no nos hemos puesto a cuentas contigo, Padre. Te pido, Señor, que tú sigas despertando dones, llamados, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que tú despiertes nuestro espíritu, despiertes nuestra alma, Señor Padre, y podamos entender este tiempo en el que vivimos, Señor, que entendamos, Señor, lo que tú estás demandando de cada uno de nosotros, de tu iglesia, Señor, y que podamos, Señor, poder poner tu palabra por obra, poder activar, Señor Padre, los dones, poder activar, Señor Padre, los talentos y llamados que tú has puesto delante de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que hables a tu iglesia, que hables a tus hijos, Señor, y sobre todo, Padre, que podamos poner tu palabra por obra y en funcionamiento, Señor. En el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén.